Relatos GT. El gobierno de Manuel Estrada Cabrera, quinta parte, 1917-1920, el derrocamiento. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestras historias. Para 1916, Guatemala contaba con 2 millones de habitantes, pero esto no impidió que los aduladores del presidente lograran que fuera electo con la absurda cantidad de 10 millones de votos, tras forzar a las haciendas a enviar a grupos de mozos colonos varias veces a votar. Estrada Cabrera inició el que sería su último periodo en 1917. Más adelante, en 1920, el príncipe Guillermo de Suecia visitó Guatemala e hizo una descripción muy objetiva, tanto de la sociedad guatemalteca de la época como del gobierno de Estrada Cabrera. El príncipe explicó la dinámica de las sociedades guatemaltecas que observó, indicando que aunque Guatemala se hacía llamar república, contaba en realidad con 3 clases sociales claramente definidas: criollos, una minoría formada por familias descendientes de los españoles que conquistaron Centroamérica, y para 1920 estaban a cargo de ambos partidos políticos en el país. Ladinos, la clase media, constituida por personas que nacieron del cruce entre nativos negros y criollos, no tenían poder alguno, aunque formaban el grueso de los grupos de artesanos, dueños de tiendas, comerciantes y oficiales de bajo rango en el ejército. Y finalmente, indígenas, que constituían las vastas mayorías de poblaciones y estaban sumidos al analfabetismo, constituyendo la principal fuente de mano de obra agrícola. Para el cuarto periodo de Estrada Cabrera, prevalecía el despotismo, aunque el sufragio universal era la ley. Las elecciones eran una farsa democrática, pues únicamente el presidente figuraba entre las papeletas electorales y todo tipo de oposición estaba prohibida. Los ministros del presidente no eran más que simples asesores y los impuestos del Estado iban a dar directamente al bolsillo del mismo presidente. Siguiendo el ejemplo de sus antecesores, Estrada Cabrera logró amasar una fortuna de 150 millones. A pesar de tener un salario nominal de $1,000 anuales, los ministros eran seleccionados entre sus aduladores y no tenían ni voz ni voto en las decisiones del gobierno. La Asamblea Nacional no era muy diferente. Ninguna ley se aprobaba sin la venia del presidente. Y por último, los jueces estaban totalmente entregados a los intereses del presidente. En todos los rincones de la administración pública prevalecía la corrupción. El presidente y sus ministros tenían ingresos adicionales por conceptos de concesiones, mientras que los oficiales, de menor rango, se las ingeniaban para obtener prebendas de cualquier manera. El ciudadano común no estaba al tanto de esta situación, puesto que todo se mantenía en secreto, por miedo a perder la vida. Además de esto, había una ley de reclutamiento universal, pero prácticamente todo el mundo podía escapar al servicio militar si pagaba lo suficiente. En realidad, solamente los mozos eran reclutados a la fuerza. Únicamente los generales, de los que había uno por cada 100 conscriptos, recibían un salario. Todos los demás sobrevivían como podían, y no había ni uniformes ni botas de servicio, y tanto los soldados como los oficiales menores iban descalzos, y se les distinguía por una camisa militar harapienta. Solamente los generales tenían accesos a botas gastadas y de mala calidad. Los soldados, como la mayoría de la población, eran ignorantes y analfabetos, ya que así les interesaba mantenerlos a las autoridades, porque de esta forma era más fácil controlar a la gran masa indígena. A pesar de las pompas que se realizaban en las fiestas minervalias, el príncipe Guillermo pudo comprobar que solamente el 50% de las escuelas reportadas en los documentos oficiales eran reales y que aunque existían, no tenían personal docente capacitado. Habían maestros que no sabían ni leer ni escribir y tenían un salario de apenas $2 por mes. Para poder sobrevivir, todos tenían que conseguir algún empleo adicional y llevaban los trabajos de ese empleo a las aulas para que los niños les ayudaran. Como resultado de todo, el nivel de cultura y educación de la gran mayoría de población era pésimo. El inicio del declive del presidente Estrada Cabrera comenzó con los terremotos que se iniciaron el 17 de noviembre de 1917 y arruinaron algunas poblaciones alrededor de Amatitlán. El 25 y 29 de diciembre de ese mismo año y el 24 del siguiente se repitieron los temblores en la República, pero con mucha mayor fuerza, de modo que destruyeron numerosos edificios públicos y casas particulares en la ciudad de Guatemala, y de la misma forma en la antigua Guatemala. Entre los edificios destruidos, destacaban numerosas estructuras que habían sido construidas por los gobiernos de Reina Barrios. Por esta razón, muchas de las obras de ambos presidentes fue olvidada por generaciones posteriores.
En el Diario de Centroamérica, después de publicar 2 ediciones diarias reportados por desastres, se pasó a hacer críticas al gobierno por la lenta e ineficiente respuesta al desastre. En uno de los artículos de este periódico oficial, se llegó a decir que las imágenes religiosas de algunos templos católicos de la ciudad se habían salvado porque, al momento del primer terremoto, ya no quisieron seguir en una ciudad en donde imperaba el lujo excesivo, la impunidad y el terror. Por otra parte, se dijo que existían leyes excelentes para la reconstrucción. Sin embargo, no se cumplen. También se dijo que estaba ocurriendo un fenómeno que se daba siempre en casos de cataclismos. Se emiten leyes y reglamentos a diario, pero lo que se necesita es de su correcta ejecución diaria y no de tantos reglamentos. Además, se publicó en primera plana, 3 meses después del terremoto, que todavía hay escombros por toda la ciudad. Al mismo tiempo que se publicaban las terribles noticias de los terremotos, se divulgaban también las últimas informaciones sobre los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, ante la cual el gobierno de Estrada Cabrera se había mantenido neutral. Sin embargo, por su condición de aliado de Estados Unidos, finalmente declaró la guerra a Alemania el 27 de abril de 1918. Para entonces Alemania y Australia estaban prácticamente derrotadas por las fuerzas de Francia e Inglaterra. En Guatemala, el gobierno intervino las compañías alemanas, entre ellas la de la Luz Eléctrica de Guatemala, el ferrocarril y la empresa eléctrica y todos los teléfonos de Quetzaltenango. La oposición de su régimen se inició cuando el obispo de Faceli y miembro del Conservador inició sus sermones en contra del gobierno en la iglesia de San Francisco en 1919, por instrucciones de su pariente Manuel Cobos Batres. Por primera vez la Iglesia Católica Guatemalteca pronunciaba un discurso opuesto a las políticas del presidente. Por otra parte, Cobos Batres consiguió entusiasmar a los líderes conservadores José Asmitia, Tacito Molina, Eduardo Camacho, Julio Bianchi y Emilio Escamilla en la formación de un partido que se rebelaba en contra del férreo gobierno de Estrada Cabrera. El partido inició su actividad política con el apoyo de muchos sectores, entre los que destacaron los estudiantes de la Universidad Estrada Cabrera y los obreros de la capital, quienes bajo el liderazgo de Silverio Ortiz fundaron el Comité Patriótico de Obreros. El nuevo partido se llamó Unionista y la primera sede oficial inaugurada en 1920 fue una casa propiedad de la familia Escamilla, situada en la esquina sudeste de la 4ª Avenida y 12 Calle de la Zona 1, la cual fue pronto conocida como la Casa del Pueblo. Tacito Molina fue el encargado de redactar el acta de fundación del partido, la cual fue suscrita por 51 ciudadanos el 25 de diciembre de 1919 y llegó a ser conocida como el Acta de los 3 dobleces, ya que las firmas se añadieron en una hoja de papel doblada 3 veces. El documento se hizo circular en la capital hasta el 1 de enero de 1920, cuando se depositó una copia de ella debajo de la puerta de cada casa. Estrada Cabrera se vio obligado a aceptar la oficialización del Partido Unionista, pues había presión política tanto interna como internacional. El 1 de marzo de 1920, durante la inauguración del periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa, se reconoció al partido y quedó oficialmente su existencia. A partir de entonces, el presidente reiteró públicamente su voluntad de atender los deseos de la comunidad internacional para dar mayor apertura política, pero se seguía arrestando a los simpatizantes unionistas. El 11 de marzo de 1920, los unionistas convocaron a una manifestación en la que participaron miles de ciudadanos y en el cual el abanderado fue el ciudadano y dirigente unionista, José Asmitia. Pero esta manifestación fue reprimida por el gobierno. El ejército disparó contra los manifestantes, lo que causó indignación generalizada y unió al pueblo guatemalteco y a la comunidad internacional en contra de Estrada Cabrera. El presidente se dio cuenta entonces que el pueblo ya no era dócil y manejable. Para entonces, ya se habían organizado más de 150 clubes y filiales del partido en todo el país. El 18 de marzo todo el personal de correos y aduanas se unió en contra del nuevo partido, acción que inmediatamente fue imitada por el personal de telégrafos. La Asamblea Nacional Legislativa, dirigida entonces por Adrián Vidaurre, quien había sido un alto funcionario durante la mayor parte de gobierno cabrecista, declaró mentalmente incapaz al presidente para gobernar y designó al ciudadano Carlos Herrera y Luna como presidente interino. A partir de ese momento, hasta quienes le apoyaron y alabaron durante su largo gobierno, le dieron la espalda. Un ejemplo de ello fue que en el nombramiento de un nuevo gabinete, poco antes de la caída,
figuraba como ministro de Fomento el coronel Jorge Ubico Castañeda, quien pocos días después se presentaría ante la Asamblea Nacional para asegurar que estaba en contra de la tiranía. La Asamblea Nacional declaró a Manuel Estrada Cabrera mentalmente incompetente para gobernar mediante el decreto 1022 del 8 de abril de 1920. Finalmente llegó la lucha armada. El presidente resistió desde su residencia oficial de La Palma hasta que fue derrotado tras cruentos combates durante la llamada Semana Trágica. Finalmente se rindió el 14 de abril de 1920, junto con el único colaborador que estuvo con él hasta el final, el poeta peruano José Santos Chocano. Fue de esta manera en donde se le dio fin al gobierno de la tiranía de Manuel Estrada Cabrera, y Guatemala empezaba a tener esperanza de un cambio significativo, pero la historia del país tenía muchas más sorpresas para la población guatemalteca. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestras historias.